hermano, aquí tenemos un chivato que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí, que se llama Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, que es un cosechero de café. Entonces mandaron a buscar el hombre tenía 3 hijos, chiquitos de 4, 5 y 6 años, no tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron, y eso nos cayó mal a toda la tropa. Los fusilamientos se generalizaron. Varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra, en la gran mayoría de los casos sin tener pruebas incriminatorias. Yo conocí a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en el mes de marzo de 1958, que como corresponsal de guerra de la revista Bohemia fui a entrevistar a Fidel Castro. Agustín Hayes fue periodista de la revista Bohemia. Pasó aproximadamente 2 meses en la Sierra Maestra y como corresponsal de guerra entrevistó a Ernesto Guevara en su campamento. Cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958, entre las cosas que yo observé de él, que tenía una personalidad despótica, dura, cruel. Por ejemplo, le pregunto por su primera esposa, por Gadea, y entonces me dice, bueno, no sé de ella ni me interesa. Entonces le pregunto, bueno, ¿usted es médico? Y entonces, sí, pero a mí no me gusta la medicina. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? La economía. Después, con el tiempo, estudiando la personalidad de él, es cuando uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar. Por ejemplo, él escribió cosas como esta: odio a la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Huir de todo lo que me molesta. Donde me lleven los acontecimientos. Mi ambición de horizonte y mi fatalismo. Me interesa la nueva China por estar acorde a mis ideas políticas. Yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes. Mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Asaltaré las barricadas y trincheras, teñiré en sangre mis armas y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Una madrugada, uno de los que estaban en el campamento La Plata tenía como una pesadilla y decía, mátalo, mátalo. Entonces por la mañana yo hablé con él, otras veces había hablado con él, me había dicho que era estudiante de medicina. Él se llamaba, era capitán Humberto Rodríguez. Entonces me dijo que él era el jefe, pelotón de fusilamiento, que allí fusilaban. Entonces me contó una anécdota de eso, de mátalo, mátalo. Era una de las personas que llegó un momento que él dudó y entonces le daban la orden de que tirara y él tiró. Entonces me empezó a contar de que había fusilamiento, que lo mismo fusilaban allí en el campamento de Fidel en La Plata que en el de Che, en la mesa, en la pata de la mesa. En una ocasión me dijeron que iban a haber un fusilamiento, que si yo como periodista quería verlo, yo dije que no. El camarógrafo que estaba conmigo era Guayo, Eduardo Hernández Guayo, y entonces tampoco fue. Pero sí había muchos testimonios allí de que él fusilaba. Otro de los elementos que caracterizaron a Ernesto Guevara de la Serna fue su inoperancia táctico-militar. A pesar de haber sido nombrado por Fidel Castro como jefe de una de las más importantes columnas guerrilleras, afirman sus compañeros de lucha que Guevara no estaba capacitado militarmente. Yo con la Guevara desde antes de ser comandante, en la Sierra Maestra. Yo llegué a la Sierra procedente de Costa Rica cuando ya había varios meses de lucha y pues nos relacionamos y me tocó hasta estar bajo las órdenes de él por un tiempito, varias semanas, y lo conocí de cerca. Uber Matos fue comandante del ejército rebelde. Tras el triunfo de la revolución castrista, fue jefe militar de la provincia de Camagüey. Luego de su ruptura con Castro, cumplió 20 años de presidio político. Me confesó en cierta oportunidad
que bueno, que él de cuestiones militares no sabía nada. Hay una oportunidad en que yo le digo, me mandaron a tus órdenes, tengo que hacer una línea de fortificaciones, la zona esta está bajo tu mando, ¿dónde hago las fortificaciones? ¿Dónde establezco todas las defensas? Y me dice, yo de eso no sé nada, pero hazlas por criterio, pero si tú eres el jefe que vas, la defensa aquí tienes que hacerla de acuerdo con un concepto estratégico, táctico, es decir, tienes que pensar, yo voy a desplegar los hombres aquí, allá, y yo hago las defensas, las líneas de trinchera y los túneles para detener el avance de los tanques y las demás defensas que vamos a cumplir, de acuerdo con el plan tuyo. Dice, yo no tengo ningún plan. Varios textos ponen en entredicho la autenticidad de los diarios de España publicados y supuestamente escritos por Ernesto Guevara. Durante el paso de la columna número 8 Ciro Redondo por Camagüey, Guevara y su tropa tienen que huir después de un enfrentamiento con fuerzas del ejército del general Fulgencio Batista, abandonando en el lugar de los hechos toda la correspondencia y los manuscritos del diario de campaña de Guevara en la Sierra Maestra, datos que, posteriormente, fueron empleados por la policía para arrestar a varios colaboradores del ejército. Me dan la orden a las 8 de la noche que me traslade urgente para Camagüey con mi avión y mis pertenencias. Carlos Lazo es piloto aviador. Fue segundo teniente y piloto de enlace del Ejército de la República. Combatió al ejército rebelde. El coronel Dueñas me dice, ¿a qué hora tú puedes volar mañana temprano? Y le explico que a la hora que quiera. Y me dice, bueno, a las 6 vuelo para un lugar que le llaman Cuatro Compañeros. Allí hay un tiroteo entre el ejército, un grupo del ejército, no eran muchos, eran unos 40 soldados de la Guardia Rural. Allí hay 2 muertos por el agente de Che y heridos, y se mandan a correr, dejan 2 camiones. En uno de los camiones tenía toda la correspondencia, todo el diario de Che, el cual yo leí bastante. Hablaba todo el que había cooperado en Camagüey y que la mayoría no cooperaba, que era una provincia completamente latifundista, entre paréntesis, lo ponía así. Y comprometía a cantidad de personas, no solo de Camagüey, de otras provincias. Muchos pertenecían, pero muchos al Partido Comunista del pueblo que ellos hablaban, de Guaymaro, de Baraguá, de Florida, de todos esos lugares. Varias anécdotas y documentos reflejan el carácter despótico de Ernesto Guevara a sus subordinados. Guevara acostumbraba a humillar a los hombres bajo su mando. Yo me incorporo a la columna en un campamento que se llama El Algarrobo. Aquel día, una tarde, nos formaron cuando nosotros llegamos ahí, que veníamos de la zona más al norte de la sierra. Cuando llegamos allí, por la tarde nos formaron, éramos unos 200, 300 hombres, alrededor de eso. Y ahí vino Guevara y nos habló. Eduardo Pérez fue primer teniente del ejército rebelde. Se incorporó en las villas a la columna número 8 Ciro Redondo, que comandaba Ernesto Guevara. A nosotros nos mandan a la zona que va entre Fomento y El Pedrero, en un lugar un poquito más adelante de un lugar que se llama Cipiabo. Empezamos a combatir de acuerdo con las órdenes que teníamos, no nos habían situado todos éramos bisoños ahí, no nos había dado ningún personal experimentado. El primer día, en el primer combate, cuando llevábamos 2 o 3 horas combatiendo, vimos que allí no había posibilidad de resistir, nos retiramos e hicimos una línea de resistencia como 1 kilómetro más atrás. Ahí mandaron a alguna gente experimentada, 4 o 6 gente experimentada, entre ellos Rogelio Acevedo, los mandaron a esa línea de combate y ahí estuvimos combatiendo 3 días continuados. En esos 3 días no recibimos comida, no recibimos nada, y en el tercer día viene Camilo, que traía unas armas de Yaguajay, y vino hasta El Pedrero.
Cuando llega Camilo al Pedrero, los otros que están allí, nadie se atreve a mandarnos nada de comer. Cuando llega Camilo, allí el Pedrero, el Che no está, y Camilo empieza a preguntarle cómo está la situación. Y Camilo dice, pero ven acá y a estos hombres, ¿por qué no le mandan comida? No, porque el Che dice que no, porque se tuvieron que retirar de la primera posición que tenía. Dice Camilo, no, pero que los mate a tiro, que los mate el ejército, pero ¿cómo los va a matar de hambre el argentino este? No. Y esa tarde nos llegó a nosotros cajas de malta, salchichones, cajas de galletas, y pudimos comer esa tarde después de 3 días. La primera misión de Ernesto Guevara tras su llegada a las villas fue tomar el control de la zona hasta ese entonces en manos de los guerrilleros que operaban en el segundo Frente Nacional del Escambray. Guevara realiza su primer contacto con los miembros del Directorio Revolucionario Estudiantil 13 de marzo y aprovecha la reunión para dejar en claro su posición de hombre fuerte y sin escrúpulos, al asesinar durante ese primer encuentro a 2 campesinos acusados de ser chivatos. Guevara llega a las villas. Él tenía un interés especial en hablar con nosotros, quizás por la aureola que representaba que los grupos nuestros estaban formados por gentes estudiantes, pichones intelectuales algunos. Roberto Bismarck fue capitán del ejército rebelde, miembro del segundo Frente Nacional del Escambray, participó en el primer encuentro conocido como el Pacto o Reunión del Pedrero. Fuimos a la reunión aquella, una reunión que tuvo lugar en el Pedrero, una zona del campamento de nosotros, y allí lo conocimos. Lo conocimos como podíamos conocer a cualquier otro. Y estuvimos conversando quizá un periodo, quizá de unas 4 o 5 horas. Ese fue el contacto mío y de nosotros con este personaje. Pensamos que este hombre no tenía ninguna intención idealista ni remotamente. Por ejemplo, un hecho que resultó bastante chocante para mi persona. Hubo una pequeña operación militar, en la cual se logró apresar algunas personas, algunos de ellos guajiros, que supuestamente habían estado colaborando, a mí no me contaba, pero eso era lo que se le adjudicaba, con el régimen de Batista. En forma arbitraria, yo fui testigo de que el Che Guevara dijo que a esa gente, como eran unos colaboradores de la llamada dictadura, había que castigarlo con la muerte. Y sin juicio previo, incluso contra la protesta, no vamos a decir protesta, contra el juicio de nosotros de que no debía de acelerarse un tipo de acción en ese momento porque no habían garantía para la persona que supuestamente estaban acusadas. El Che Guevara dijo que no, que eso había que matarlos. Y a 2 de ellos fui testigo inicial de que con su pistola los mató. Ernesto Guevara subestimó a los miembros del segundo Frente Nacional del Escambray que combatían en la zona central de la isla y no aceptó la autoridad de los comandantes que combatían en esa región montañosa. Al entrar el Che Guevara a la provincia de Las Villas, por la parte noroeste de Banao, nos encontramos con él allá, que él estaba acampado con miembros del directorio revolucionario, con el comandante Cubela. Elías Nazario fue capitán del ejército rebelde, miembro del segundo Frente Nacional del Escambray y ayudante personal del comandante de la revolución, Jesús Herrera Sayas. Él y el comandante Guerrero tuvieron una buena discusión, ¿no?, por la zona que se estaban disputando, ¿no?, porque ya el Che venía diciendo que era comandante en jefe del Escambray. No era cierto, porque el comandante en jefe del Escambray era Eloy Gutiérrez Menoyo en aquel momento. Y la discusión fue fuerte, pero fuerte, en la que Jesús le dijo, tu zona es la tuya y la mía es la mía. Y si brinca la zona mía, vamos a tener problemas.